Qué gusto saludarles, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Estamos verdaderamente alegres por dos motivos. El primero de ellos es que hoy domingo podemos dar la noticia más grande, la mejor noticia que la humanidad haya recibido. Me refiero a que el Señor ha resucitado. Hoy es domingo 8 de abril, hoy es domingo de Pascua. Aleluya, ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Por eso esta cruz que tenemos hoy para usted, porque es la cruz de la Pascua Florida. De eso hablaremos hoy. Para tratar este tema, mire, no tuve que buscar mucho, pensé inmediatamente en Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo de la Arquidiócesis de México, titular de la Sexta Vicaría, quien además es liturgista y además un hombre muy apreciado por usted y por mí. Porque cuando viene usted, don Jonás, el público escribe por correo electrónico y qué bueno que estuvo el obispo otra vez. Invítenlo de nuevo y yo encantado de tenerlo a usted todos los domingos aquí, pero usted también tiene que celebrar misa, ¿no? Qué bueno que estamos aquí contiguos a TV Azteca, ¿no? Sí, claro. Sí. Queda cerca. Muy cerca, sí. Bueno, ¿por qué la Pascua Florida? Yo fascinado con esta cruz, además le busqué una que fuera con el color episcopal, más o menos le di, ¿no? Sí, muy bien. Fuchsia dirían hoy, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver, las flores con la resurrección? La Pascua Florida arranca, aunque tú no lo creas, del Domingo de Palmas. Porque es el fruto del... porque recuerda que reciben a Jesús con palmas, flores, ramas. El domingo de la semana pasada, ¿no? Domingo de Ramos. Hoy hace 8 días, sí, exacto. Porque acuérdate que se van acuñando las frases y fue una frase muy feliz, puesto que el Domingo de Ramos, que nace propiamente en la ciudad de Jerusalén. Recuerda que la liturgia nace de la necesidad de celebrar. Lo primero que nace en la vida de fe de la Iglesia Católica es celebrar el domingo, Pascua semanal. Cada 8 días, Pascua semanal. Pero en Jerusalén nace, puesto que ahí están los lugares de la pasión, muerte, sepultura y resurrección, nace la necesidad de celebrar en los mismos lugares donde aconteció. De hecho, tenemos la historia que lo avala con el diario de la peregrina Egeria, esta mujer española, una mujer extraordinaria, preparada, que va narrando, escribe todo lo que ella va viendo. Estamos en el año 375. De los primeros cristianos. Obvio, ya estaban las basílicas hechas por Santa Elena en la época constantiniana. La madre del emperador. Y la madre del emperador. Entonces, aquello estaba ya bastante hilvanado. El centro era la Anástasis, el lugar de la resurrección. Ahí, recuerda que la basílica aún hoy día, que es la misma, con sus más o menos, abarca tanto el lugar de la cruz, el Calvario, decimos, como el lugar de la resurrección, como el lugar de la preparación del cuerpo del Señor en la cultura de ellos, ¿no? Que lo llenaban de aromas. ¿Te acuerdas que las mujeres no quedaron tan contentas? En fin, mujeres muy a la altura, dijeron, lo hicieron mal, lo vamos a hacer nosotras, ¿no? Faltó el ritual de purificación. Faltó X, Y, faltó tal detalle. Estaba yo recordándome de usted y con deseos de hablarle por teléfono para que me resolviera nada, pero dije, no, es muy tarde. Y este señor obispo tampoco es mi consejero de cabecera. Estaba leyendo, Excelencia, el relato de San Marcos. Y entonces dice que, pasado el viernes, ellas fueron a comprar aromas. Y luego, el primer día de la semana, acudieron al sepulcro. Yes. ¿Entiendo acaso que las mujeres compraron los aromas el sábado, se esperaron y hasta el domingo pudieron ir al sepulcro? Yo creo que así es, puesto que el día de la acuérdate que tuvieron que quitar, a ver otra vez, ¿cómo fue? Más o menos, dice San Marcos, pasado el sábado fueron a comprar aromas. Eso sí. Y luego pasado dice, el sábado. Yo entiendo cómo... El sábado celebrativo, el sábado judío, pues. Sí, yo entiendo el sábado en la noche, ¿no? O sea, se ha puesto el sol del sábado, por lo tanto ya no es el Shabbat. Así es. Y ellas pueden moverse e ir a comprar. Exacto. Y luego dice San Marcos, el primer día de la semana, muy de mañana, en las primeras horas de la mañana, acudieron al sepulcro. Que es nuestro domingo. Y entonces mi pregunta es esta, ¿no?
verdaderamente así habrá sido primero ese paso. Primero van, o sea, tienen la tarea muy, muy bien ellas planeada. Van primero a comprar los aromas, el aceite, Sí. las hierbas, Así es. y hasta el domingo van Así es. al sepulcro. Sí. Entonces la Pascua Florida, porque arranca celebrativamente, arranca del Domingo de Ramos, el día de los ramos, las palmas y las flores. De ahí arranca la Pascua Florida. Pascua es todo, no es nada más el domingo. El Papa Benedicto nos ha enriquecido este año con su mensaje de Cuaresma diciendo, mirarán al que traspasaron. Sí, así le llamó. Está la Pascua. Entonces, el viernes es Pascua, el sábado es Pascua y el domingo es Pascua. No dividamos el misterio, es misterio. Ah, a ver, es que... Ah, usted es un hombre rico en sorpresas. La Pascua Pascua significa paso. Así es. La Pascua de Cristo es el paso de esta vida a la resurrección. Por la pasión, muerte, sepultura y resurrección. emerge del sepulcro. Entonces esto inicia el viernes. Claro. O sea, la Pascua del Señor empieza con Así su es. muerte. Entonces, celebrativamente, estamos festejando el Domingo de Ramos. La Pascua Florida arranca con el acompañar al que va a sufrir, a morir, a ser sepultado y resucitar. Lo acompañamos con cantos de victoria, Hosana al Hijo de David, desde hace 8 días con la misa propia del Domingo de Pascua. Es maravilloso. Del lo que Domingo usted- Ramos. Ahora, un dato histórico. Nosotros conocemos la geografía de Estados Unidos. El estado de la Florida es porque llegaron los españoles el Domingo de Ramos. Domingo ¿Ah, sí? donde arrancaba la Pascua Florida. Y se llamó Florida. Bueno. Bueno, también algún dato histórico de América. Pues yo le diré que recorriendo las calles de la colonia Florida, aquí en la Ciudad de México, Así es. la he visto, las calles, bueno, prácticamente tapizadas de flores de color violeta. No sé cómo se llaman los árboles. Y pensé, de ahí le viene el nombre de esta colonia, una colonia florida. No sabría responder. Jacarandas. Jacaranda. Jacaranda. Aquí en México, Jacaranda. Bueno, esta cruz no tiene a Cristo. Así Esta es. cruz está llena de flores y anuncia que Cristo ha resucitado. Anuncia, sí, nada más está bien. Es la cruz, el resumen del misterio pascual. La cruz sola. Aquí la cruz nos está diciendo, a la vista, nos está diciendo, aquí estuvo, pero resucitó. Pues mire lo que le he traído a usted y a nuestro amable público. También trae sorpresas, señor eh, O'Farrell. Y si le digo de dónde la traigo, de la Catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán. Ahí me la encontré. Mire, ¿qué opina? Cristo resucitado, sentado en la cruz. Es una alegoría, claro. Sí, así es. Pero ¿qué le parece, don Jonás? Yo creo que es legítimo, además, el artista se le permite, ¿no? Se le permite. Mientras haga presente el contenido, se le permite. La cruz aquí viene siendo el trono del resucitado. Me gustó porque al verla entendí que Cristo ha vencido la muerte de la cruz Con su muerte. con su muerte. Con su muerte venció nuestra muerte. Y a ver qué le parece esta aseveración. La cruz, a partir de este momento, la cruz ha sido la muerte de la muerte. Así es, así es. Por eso es la cruz gloriosa. Lo que era ignominia, lo que era locura, dicen los griegos, judíos, ignominia, para los que creemos en Jesús, es el triunfo, es el gozo. Estamos en la Pascua Florida. Bueno, ahora, ¿de qué nos platica usted? ¿Nos vamos un poco para atrás, triduo pascual, o Sí. nos vamos hacia adelante? Yo creo que triduo, ¿verdad? Bueno, Sí. Lo tenemos que conectar con la Cuaresma, no olvidemos. Lo mejor de la Cuaresma es la Pascua, ¿qué te parece? además la he estado esperando mucho, ¿eh? Así es, sí, ya. así es. Entonces, la Cuaresma nos preparó al triunfo total. ¿Sí? O sea, nosotros le apostamos al que triunfa, en cuya muerte fue destruida nuestra muerte y en cuya resurrección se nos abre el espacio de nuestra personal resurrección. Entonces, el que vimos tentado, lo vimos tentado en la cruz, bájate y creeremos en ti. Nos estorba la cruz. Tentado Lo en vimos. el desierto. El tentado en el desierto es tentado en la cruz, pero es triunfador
en la resurrección. O sea, la tentación en la cruz es bájate de la cruz para que creamos en Así ti. es, nos estorba la cruz. Esta tentación a mí siempre me ha parecido muy cruel. Sí, es que es la mayor tentación de Jesús. Si te bajas, creemos en ti. Con tal de que crean me bajo. Nos quedamos sin sentido del dolor, sin sentido del sufrimiento, sin sentido de la muerte. Seríamos los más infelices de todos si siguiéramos a ese Jesús. Nos seguimos al resucitado, que pasó y le dio sentido, trastocó la historia, le dio la vuelta, de nuevo, lo que era ignominia, lo que era locura, Él le dio trascendencia, le dio el más allá, resurrección. Pero hay que pasar por ahí, no hay de otras. Algo tiene que morir en mí, lo dijimos el miércoles de ceniza, para que emerja la vida nueva. Recuerda, el cristianismo no es una idea. El cristianismo es un estilo de vida por el que seguimos a una persona, que es Jesús, el muerto y resucitado. Don Jonás, tengo que hacerle una pregunta que yo creo que no le va a gustar. Sí. Tal vez me reclamará, ¿por qué me andas preguntando esas cosas? Pero ahí le voy. A ver, me va a disculpar que use el tiempo absurdo de la conjugación del verbo haber. Si Cristo no hubiese sido crucificado y si no hubiera muerto en la cruz, ¿habríamos sido salvados? Ah, claro. Evidentemente que sí. Entonces, ¿por qué necesitaba morir? No, a morir porque asumió la humanidad. Lo propio del hombre que nace es que muere. Y Cristo se encarnó, nació de María, de su seno virginal, tiene que morir también. Tiene que pasar por la muerte. Bueno, pero Dios, morir así. Pero se encarnó. Esa es la grandeza de la encarnación. Por eso es la gran fiesta de Navidad. Jesús asumió nuestra humanidad como estaba, inclinada, proclive a lo fácil, a lo cómodo. Y Él nos dice, lo cómodo y lo fácil, atento porque no siempre te llevan a tu crecimiento, a tu madurez, al fruto de un hombre maduro. Y Jesús nos está invitando a hacer una humanidad madura como Él, como lo fue en Él. No es una idea, es una persona, Jesús. De ahí vienen ideas, pero nosotros seguimos a una persona, a Jesús. A ver, me cuelgo de la expresión de Jesús. ¿Sí? Padre, tú lo puedes todo. Así es. Entonces, podría haber evitado ese sufrimiento terrible para salvar a la humanidad. Pero no era el proyecto de Dios. El momento en que Jesús entra a la historia, Jesús se hace historia y entra en el tejido de la historia. Y entra Judas y Anás y Caifás, y entra el miedo de los apóstoles, y entra la inseguridad de Pilato, y entra la alevosía y ventaja de Herodes. Era un gran político, ¿no? Ah, claro. Pactaba. ¿Cómo hay muchos ahora? Bueno, entonces, en medio de eso, Él se hizo historia. Desde niño se hizo historia. ¿Por qué no nació en la comodidad de Nazaret? Porque se metió a la historia y en ese día San José, como padre nutricio del encarnado Jesús, tiene que ir a empadronarse. Está sujeto a la historia. Imagínate que creyéramos en alguien que lo fueron sacando de la historia para hacerla fácil, cómoda. Bueno, entonces tengo que hacerle otra pregunta. Es que usted provoca el diálogo. Usted es genial. Mire. No, el genial es el que pregunta. Es que usted provoca la pregunta. ¿Acaso, Excelencia, Dios permitió que la humanidad llegase a cometer tal estupidez? Más grande que Auschwitz, más grande que Birkenau, más grande que Hiroshima y de Nagasaki, es decir, intentar matar a Dios para entonces, una vez habiendo llegado nosotros hasta ese absurdo extremo, meter Dios la mano otra vez en nuestra historia y reconstruir lo destruido, resucitar lo muerto. Sí. Déjenme hacer una pausa. Sí. Regresamos con esto y con más. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Yo sigo gratamente platicando con Monseñor Jonás Guerrero Corona,
obispo en la Arquidiócesis de México, titular de la Sexta Vicaría, liturgista él, quien también ha gastado muchos años de su vida en la pastoral familiar y en la pastoral matrimonial, ¿verdad, don Jonás? Así es, sí, con mucho agrado. El miércoles 20, ¿qué fue? 28, estuve en Guadalajara y se me acercó un jovencito y me dijo, yo lo reconozco, lo veo en la tele, no sabe cómo disfruto cuando está el obispo Jonás Guerrero y está este joven con su mamá. Y entonces tengo que saludarlos. Él es Francisco García y su mamá se llama Marta Palomares. Qué gente tan buena. Y bueno, dice que cuando usted viene, sí, tengo muchas preguntas que hacerle, pero por la tele no puedo. Muy bien. Me dijo que termina la preparatoria y que va a entrar al seminario. Qué bueno. Y me decía, nunca he estado más seguro de lo que quiero como ahora que quiero ser sacerdote. Qué bueno. La certeza de la fe. Sí, Francisco. Bueno, don Jonás le decía entonces, ¿será que Dios habrá permitido que cometiésemos la mayor estupidez para luego restaurarla? Bueno, fue el riesgo de la libertad. La clave aquí es el asunto de la libertad, que es un asunto complejo en la filosofía y en la moral, ¿verdad? O sea, Dios nos hizo libres y se la jugó. Que nosotros le dijéramos a Dios que no, como se lo dijo Adán y Eva, como se lo dijo Caín ante su hermano Abel, como se lo dijo Sodoma y Gomorra, como se lo dijo Israel tantas veces. No, quiero ir tras los ídolos, sino tras el Dios que salva, ¿verdad? Se la jugó. Entonces, la historia se fue entretejiendo con el gran proyecto de Dios, sí, pero en las manos del hombre libre. Ahora, si la libertad no se educa, se va al libertinaje. Por eso es que el hombre tiene que educarse, tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que fructificar, como Jesús, ¿verdad? Y precisamente el misterio pascual nos está enseñando que el discípulo de Jesús tiene que aprender de Jesús a pasar por la vida en medio de lo adverso, lo difícil, lo doloroso, lo que llamamos la cruz, ¿no? Como dijo alguna vez Juan Pablo II, ¿no? Ahora el Papa está enfermo, ahora el Papa es anciano, ahora el Papa sabe. Así es. Ahora el Papa sufre. Y no me bajo de la cruz, ¿se acuerdan? Sí, que sí. renunciara. Ah, Sí. ¿cómo fue? Porque estaba la prensa preguntándose que por qué teníamos a un papa tan anciano, pudiendo tener un papa joven. Él fue de los más jóvenes papas de la historia. Y entonces él respondió diciendo, pues me toca vivir ahora. El papa había formado al mundo católico desde su juventud. Era el atleta, aquel que vimos México-Puebla, en aquel camionzote, ¿verdad? Sí. Todavía no había papa móvil. Y dice, aporté lo mío como joven, como hombre maduro, como hombre suficientemente sano. Ahora doy mi aporte desde la silla de ruedas y que se note el Parkinson y que se note que ya no domino todos mis músculos, todo lo que vimos hasta el final. Y si Cristo se hubiera bajado de la cruz, yo ya habría algo. abdicado, ¿no? Faltaría algo. Él asumió toda la historia, pero trastocó la historia. Por eso le vamos a Jesús, le apostamos a Jesús. No, me hizo usted acordarme del Santo Padre Juan Pablo II, que dijo, si Cristo se hubiese bajado de la cruz, tal vez yo ya habría abdicado. Así es. Murió hace 2 años, hace una semana, Sí, 2 de abril, sí. el lunes de esta Semana Santa. Así 2 de es. abril. Excelencia, ¿qué nos dice sobre la cincuentena pascual? Y no concluimos lo del triduo, Continúe, por favor. porque nos falta, Oh, ¿verdad? adelante. Tanto mejor. Bueno, yo diría que estamos en un momento de la historia de la Iglesia recuperando el misterio pascual. ¿Qué es lo que sucedió? Que en la época patrística, ¿sí? Vamos, siglo IV, V, VI, vino el culmen de nuestra cuaresma y de nuestro triduo pascual. La cuaresma hecha para los catecúmenos y hecha para los pecadores ya bautizados que asumían su proceso de vida nueva hacia la Pascua. Lo que la Iglesia repite, para llegar a la Pascua transfigurados, transformados. Pero ¿qué sucedió? Que en el medioevo la gente ya no hablaba latín y la liturgia seguía en latín. En el medioevo el mundo europeo, asiático, todo estaba bautizado. Lo que dejaron ahí los musulmanes estaba bautizado. Entonces ya no había bautismo en la noche de Pascua.
Entonces, el Triduo Pascual se afectó, ¿no? Porque el Triduo Pascual respondió a elementos teológicos, misterio celebrado con toda la vivencia de Jesús, respondió a usos y costumbres. Por eso decimos que nació, nuestro Triduo Pascual nació en Jerusalén. Y de ahí se fue por imitación, técnicamente se llama mimetismo, imitación, se fue llevando a otras ciudades. Como nosotros lo hacemos ahora, lo vi en Zapopan, lo vi en Durango, lo vi en San Luis Potosí, y vamos imitando. Es el hombre, ¿no?, el que se expresa. Entonces, el Triduo Pascual empieza a afectarse, porque el pueblo ya no sabe latín y porque el pueblo ya no llega a la celebración pascual para bautizar a sus catecúmenos, ¿verdad? Y se empieza a deteriorar y se va más a lo devocional, a lo representativo, que es muy fácil. Ve la representación de la pasión en todo México, ¿sí? Religiosidad. Religiosidad popular, en muchos casos piedad popular, porque hay cantidad de expresiones de la pasión muy bien llevadas, a Dios gracias, pero como que es más fácil eso, ¿no? Y se fue desdibujando la resurrección, se fue desdibujando el misterio pascual, se desconectó y ahora lo tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar que parte del misterio pascual es desde la entrada triunfal a Jerusalén, sí, desde la pasión, desde la crucifixión, desde el sepulcro, desde la tumba vacía, ¿verdad? Entonces, esto nos urge recuperarlo para darle unidad. Por eso es que a veces hay un acento en el dolorismo de mucha gente. Mucha gente se queda en el dolor, no En del el paso, viernes. no del paso a la resurrección. Por eso es tan importante la cruz gloriosa, la cruz florida, ¿sí? La cruz que nos habla de la totalidad. Nos habla de la totalidad. Qué bueno que tenemos Cristos artísticos, hermosos, muy logrados, pero ¿y la cruz gloriosa? No la tenemos que perder de vista. En eso los católicos de Oriente nos llevan siglos. No olvidemos que el crucificado apareció hacia el siglo VIII, IX. Era solo el Cristo resucitado, el Pantocrator o Pantocrator, ambos lícitos, ¿no? De las dos maneras. Entonces, el Cristo con Clavado en cruz. en cruz es nada más una parte del misterio. Pero parece, sí, que, bueno, es tan impactante Exacto. que se puede uno confundir y pensar que la celebración más importante es el viernes, la muerte Sí, del Señor, sí, la sí. crucifixión. Es todo, Es todo. es todo. O Eso sea, es lo que tenemos que rescatar. Ni siquiera este domingo, don Jonás, ni siquiera el domingo de Pascua, solo no. Tiene que ir El Triduo el Pascual. Triduo Pascual. El Uno. viernes ante la cruz, el sábado ante el sepulcro, el domingo la tumba vacía. Sin olvidar que tenemos un ingreso al misterio pascual con el jueves al atardecer, la misa en la cena del Señor, ¿verdad? Ahí entramos, ¿sí? Ritualmente Jesús adelantó, tú lo has dicho en tus cursos sobre San Marcos, ritualmente Cristo adelantó celebrativamente, ritualmente, su pasión, muerte y resurrección, y la hizo sacramento, pan de vida y bebida de salvación, Eucaristía. Lo adelantó sacramentalmente. ¿Por qué lo podía? Pues porque es Dios, nomás por eso. Él no tiene problema. Problema de tiempo no, ¿sí? Para Dios es el hoy, ¿no? A ver, le hago una pregunta para que pueda ayudar el curso mejor. ¿La multiplicación de panes y peces es una anticipación de esa anticipación? Simbólica. 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 Va a unir dos extremos. Todo símbolo une dos extremos. No te olvides. ¿Sí? Sepulcro vacío, don Jonás. Ese es el punto final. ¿Es la mejor noticia? Claro que sí. No está aquí, vean el lugar donde le pusieron. Así es. Buscan al crucificado, no está aquí, vean, convénzanse, ¿no? Así es. la No lo mejor busques noticia. entre los muertos, ¿sí? Yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo de la Iglesia total hacia una espiritualidad de Pascua. Creo que vamos a hacer un programa sobre Pascua, ¿no? Claro. ¿Viene después? Uy, sí, por favor. La espiritualidad de la Pascua. Nomás hoy nos quedamos en la unidad del misterio, En el Triduo Pascual que en el son. Triduo Pascual. Si tú vas a los prefacios, ¿sí?
al prefacio, el de la vigilia de Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. ¿Qué tienes? Viernes, sábado, domingo, en 4 líneas. ¿Nos lo repite, por favor? Sí, porque Él, Jesús, es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Aquella vida tocada por el pecado que lleva a la muerte, consecuencia del pecado, aquella vida limitada, ahora en la resurrección se abre a la totalidad. Recuerda que vamos a la totalidad. Por eso es que nada nos satisface en esta tierra, todo nos cansa, ¿sí? Viene la rutina y la rutina nos lleva a la muerte, porque estamos hechos para la eternidad. Estamos hechos para la totalidad. El niño, el juguete le cansa el mismo rato que se lo entrega, ¿no? Una vez que le descubre el mecanismo, ya se acabó la fascinación, ¿no? Y nos cansa todo, ¿sí? Porque estamos hechos para lo eterno. Ya hablaremos para trascender. Para trascender, así es. ¿Sí? Mire, ¿me complico? Bueno, lo complico. ¿Quién estaba adentro del sepulcro? Un ángel es muy fácil. Voy más allá. ¿Podemos ser acaso cada uno de nosotros para dar el anuncio del sepulcro vacío? Es decir, a eso estamos llamados, ¿sí? En el Oriente Católico, ellos dicen, cuando el diácono proclama el Evangelio, es como el ángel en la tumba. Entonces, el ambón, en lugar de la palabra, es como la tumba del resucitado, donde emerge la buena noticia, y el diácono es como aquel ángel que dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Una alegoría preciosa, única. Y entonces, un señor obispo como usted, en un programa de televisión como este, hoy domingo, diciendo que Cristo ha resucitado, es como aquel ángel. O sea, ¿sí? No dejamos de ser ese mensajero. Así es. Y no dejamos de entregar ese mensaje. Así es. Que Cristo ha resucitado. Así es. Y que no está en el sepulcro. Convencidos de esta realidad, porque está en nosotros la vida nueva. Para eso fue la Cuaresma. Para eso fue el Tríodo Pascual, para profundizar en el proceso a la vida nueva. Está pendiente entonces el programa sobre la Pascua. Así es, sí. Nos vemos entonces después, Excelencia. Con todo gusto. Regresa usted para continuar con este tema. Deseándoles este domingo a todos los televidentes que te siguen con tanta asiduidad y también disfrutan sobremanera tu habilidad, tu pericia y tu conocimiento, porque también eres teólogo, no nada más conductor de un programa. Gracias, don También Jonás. lo demuestras aquí en los cursos, ya va a empezar el curso aquí en La Esperanza, ¿no? Con su Niki Lobstad, ¿no? ¿Ya está dado? Invitamos al público. Sí. En la parroquia de La Esperanza de María. Frente a Perisur. Frente a Perisur, sede de la Sexta Vicaría, de la que es obispo don Jonás Guerrero. Va a iniciar el curso del Evangelio según San Marcos, con la venia del señor obispo. Ese curso lo da un servidor, es gratuito, tendrá una duración de un poco más de un año y será todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde en un lugar extraordinario que tiene usted allí, muy bien puesto. E iniciamos el sábado 21 de abril. Va a ser en el auditorio, ¿no? Parece que sí. Sí, pues bueno, si los televidentes se vienen y a tu curso, pues no van a caber en el auditorio, nos pasamos al templo. En el auditorio sí. Caben 320 gentes. En el auditorio 320, y es un auditorio muy cómodo, muy bien puesto. Sí. Si va mucha gente es en el auditorio. Entonces ahí nos vemos sábado 21 de abril y será todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ya está. Usted da ahí la bendición de inicio. ¿Cómo no? La bendición. Y pues yo creo que hay que desearle a todos los televidentes el gozo de nuestra fe, la alegría de la Pascua, y de veras ya no busquemos entre los muertos al que vive. Por eso nos tienen que ver vivos, ¿sí? Resucitados al estilo de vida católico, con los valores del Evangelio, con el gozo de las bienaventuranzas, con la certeza de que el discípulo de Jesús, fiel a Jesús, a su Señor y Maestro, también resucitaremos con Él. Aleluya, don Jonás, ha resucitado. Alegrémonos, alabados sea el Señor. Muchas gracias. Bueno, yo hago una pausa breve, regreso pronto para continuar con información vaticana. Le vamos a platicar en una nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano sobre el inminente viaje ya del Santo Padre Benedicto XVI a Brasil y tengo también mucha más información. Vuelvo pronto.
Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Antes de continuar con información vaticana, he de recomendarle este libro de muy sencilla lectura, pues hablando de este tema de la Pascua, mire, y es un tema muy necesario. Se llama Consuelo en las penas. Vea usted, tiene como portada la cruz sin Cristo, pues Cristo ha resucitado, y es el número 40 de los folletos EBC. Estos folletos se encuentran muy fácilmente en la mayoría de las iglesias, donde están las estanterías EBC. Ahí está, busque este, Consuelo en las penas, escrito por Pedro Sembrador y por Alicia Errasti, pues que además da respuesta a toda la búsqueda en todo ser humano cuando ha llegado el tiempo de vicisitudes, de tristezas, de dolores. Aquí uno puede saber cómo recibir consuelo en las penas. Habla de algunas reflexiones que consuelan. No somos los únicos que sufrimos. Pronto pasará el motivo que origina las penas. Nos consuelan las penas irremediables pensar que con el tiempo nos acostumbraremos a ellas. No conseguir lo que deseamos, cómo enfrentar las penas, las conductas que las agravan. Trae también el tema del suicidio, cómo es que consuela la oración, la Santa Misa, la confesión, etcétera. Ahí está, muy recomendable para este tiempo de Pascua, Consuelo en las penas, el número 40 de los folletos EBC. Pasemos a revisar información vaticana y le entrego el editorial del padre Federico Lombardi, que habla sobre una Europa de los valores. Hace 50 años, el Tratado de Roma instituye a la Comunidad Económica Europea de los 6 estados fundadores, poniendo las bases de la que ha llegado a ser ahora la Unión Europea, que se extiende a la mayor parte del continente. La experiencia dramática de los totalitarismos y de las guerras se había suscitado en la mente y los corazones de hombres con gran visión de futuro, entre los que había en particular 3 políticos católicos, Schuman, Adenauer y De Gasperi, el gran proyecto de la edificación de una comunidad de pueblos reconciliados en paz estable, en el respeto de los derechos humanos y en libertad. Hoy el camino de Europa parece lento e inseguro, pero tenemos ante nosotros los nuevos grandes problemas del mundo: la globalización, las migraciones, los cambios climáticos y la escasez de recursos vitales, la pobreza y la marginación social, las epidemias, las guerras locales y el terrorismo internacional. No son problemas que pueda solucionar un solo Estado, por muy poderoso que sea. Por eso la construcción europea tiene que seguir siendo modelo y catalizador de relaciones de solidaridad entre los pueblos. Como ha puesto de relieve el informe del Comité de Expertos nombrado por los obispos europeos, la Unión Europea creció sobre la base de valores fundamentales, además de los ya recordados, como la democracia, la tolerancia, el respeto de la diversidad y de la subsidiariedad. Son valores que se enraizan en la tradición cristiana y constantemente promovidos por la enseñanza social de la Iglesia. Aunque es preciso luchar con arrojo contra derivaciones políticas y culturales negativas, la dirección del compromiso cristiano es obligada. Seguir construyendo una Europa de los valores, buscando con generosidad el bien común, más allá de los intereses particulares limitados o de los nacionalismos resurgentes, es un servicio necesario para toda la familia de los pueblos. Ahí está el editorial de Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. En otro tema, y en más de ese tema de la exhortación del Papa, el documento post-sinodal sobre la celebración eucarística, en esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, conozca usted el arte de celebrar, es decir, la liturgia. Un misterio para creer, para celebrar, para vivir, tanto en la mayor como en la más pequeña comunidad eclesial. 3 son los imperativos que convierten a la Eucaristía en el motor de la vida cristiana. Benedicto XVI lo ha subrayado en la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, que se presentó la semana pasada. El documento es la expresión del magisterio, fruto de los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía de octubre del 2005. En la exhortación, el Papa dedica mucho espacio al nuevo impulso de la liturgia para descubrir la riqueza y la unicidad de los sacramentos. Por eso, como afirma el Papa, la liturgia necesita sobriedad de gestos y de signos para apreciar y descubrir su belleza. Por ejemplo, toda la manera de comportarse del sacerdote, lo que llamamos ars celebrandi, de manera que la fe se transparente en todos sus movimientos, en su voz. Pero no es importante solo el sacerdote. También los que leen las lecturas o los cantos
También la música es muy importante. Cantos que ayuden a orar. Todo es importante, todo lo que prepara alrededor del altar en la iglesia como tal. ¿Cuánta atención se da en un teatro a los pequeños detalles? La liturgia es algo mucho más importante que un teatro, pero también ha de tener su belleza para ofrecer al Señor lo mejor de lo que sabemos hacer. Muchos comentarios en los medios de comunicación han suscitado el párrafo de la Sacramentum Caritatis, en el que el Papa exhorta a un uso mayor del latín litúrgico, reafirmando lo que ya estableció el Concilio Vaticano II hace 40 años. El Sínodo de los Obispos de hace 2 años deseó que el latín esté más presente en la liturgia, lo que en otras palabras significa que los obispos piensan que no lo está suficiente, y esa es la verdad. El Santo Padre desea por lo menos que en los grandes encuentros internacionales pueda tenerse una buena parte de la misa en latín. Y eso es normal, ya que por lo demás estamos en el rito latino. Todas las grandes religiones del mundo valoran mucho la lengua de su libro sagrado. ¿Por qué no nosotros? ¿Es que no queremos tener memoria? ¿No queremos cantar con las mismas palabras de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Bosco? Nuestra iglesia no es algo de un país, de un pueblo, por eso la lengua nos une. Atendiendo a las indicaciones de los padres sinodales, Benedicto XVI ha encargado a 3 dicasterios de la Curia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, para el culto y para el clero, la preparación de un convenio eucarístico. ¿Cuál es su finalidad? La idea es tener un vademecum que contenga, por ejemplo, una síntesis de lo que creemos acerca de la Santísima Eucaristía, una colección de oraciones eucarísticas que nos ayuden a orar solos o en grupo, una colección de cantos eucarísticos, alguna sugerencia que nos ayude en la adoración eucarística, en grupo o solos, que nos ayude en la procesión eucarística o en los congresos eucarísticos. Falta muy poco para el viaje del Papa a Brasil. Estará en la ciudad de Aparecida con motivo del la celebración del CELAM, el Encuentro de los Obispos. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en Brasil? ¿Cómo es que se espera este viaje del Papa Benedicto XVI, su primer viaje ya como romano pontífice al continente americano? Conozca la situación en Brasil. La metrópoli de Sao Paulo recibirá a Benedicto XVI en su primer viaje apostólico extraeuropeo a Brasil, del 9 al 14 de mayo. Por ahora solo se conocen las etapas que realizará el Papa. Después de Sao Paulo, donde se reunirá con el presidente de la República y canonizará al beato Frei Galvão, la tarde del viernes 11 de mayo el Papa se dirigirá hacia Aparecida, donde el domingo 13 de mayo inaugurará la 5ª Conferencia General de los Obispos de América Latina y del Caribe sobre el tema Discípulos y Misioneros de Jesucristo. Queremos ir precisamente a la raíz, a la fuente. Queremos ir a Jesucristo. Por eso se está difundiendo mucho la Lectio Divina, meditar, rezar la palabra de Dios, descubrirla en su significado para el tiempo en que Jesucristo la pronunció, pero que hoy me habla a mí, a mi situación. Se trabaja mucho y la oficina del CELAM para la pastoral bíblica ha obtenido grandes resultados. Llegar a ser discípulos de Jesucristo es volver a la plenitud de la vida cristiana, entenderla como una relación con el Señor, no solo como algo ético o como una serie de normas que hay que respetar, sino como una vida de alianza, una vida de unidad con Cristo, en la que el discípulo vive enriqueciéndose, diciendo al Señor: solo tú tienes palabras de vida eterna. Entre los temas de la conferencia de Aparecida, a 15 años de distancia de la de Santo Domingo, también el descenso de la participación de los católicos en la vida de la Iglesia en América Latina, debido también a la difusión de muchas sectas evangélicas.
Evidentemente, muchos grupos evangélicos y algunas sectas se han aprovechado del hecho de que muchos bautizados en la Iglesia Católica hayan perdido el contacto con comunidades vivas y que sin embargo tienen sed de entrar en relación con Cristo y de conocer el Evangelio. También es necesario decir que el crecimiento de muchos de estos grupos ha sido apoyado financieramente por grandes organizaciones internacionales opuestas al trabajo de la Iglesia en favor de los pobres y del cambio para obtener mayor equidad, que era acaso considerada como una fuerza subversiva por un gobierno real o dictatorial, y por eso dejaron de apoyar a la Iglesia Católica y prefirieron apoyar a todas estas sectas y grupos que se preocupan de la intimidad de la relación con Dios y de algún tema ético, pero que no se preocupan por los grandes temas de la sociedad. Primero, nuestro pueblo tiene que conocer a Cristo, buscar el Evangelio, y por eso, al no encontrarlo en la Iglesia Católica por los errores de sus ministros y sus agentes pastorales, van a buscarlo en otra parte. De todas maneras, en América Latina vive aún el 43% de los católicos de todo el mundo, pero esta gran fuerza no ha conseguido todavía vencer los retos de la pobreza y las grandes desigualdades sociales. Es un gran problema. No puede decirse simplemente que el catolicismo no es capaz de responder a los problemas sociales, mientras que otras realidades sí que lo son. Piénsese en América del Norte, en Canadá, por ejemplo. El gran mérito de la Iglesia Católica en América Latina ha sido y es el respeto hacia los grupos autóctonos, a los indígenas, lo que no sucede en otros lugares. Hay muchas poblaciones indígenas que han sufrido muchas dificultades para integrarse en los procesos de desarrollo. Hay países con elevados porcentajes de población indígena cuyos índices de pobreza son más altos. Existe una emergencia indígena. Hay una gran preocupación e interés por ellos y por su cultura, por la pastoral que se les dedica, y nos preguntamos por qué, a pesar de haber proclamado la Iglesia con tanta fuerza ya en Medellín y después de una manera mucho más explícita en Puebla, y también en Santo Domingo la opción preferencial por los pobres, esto no ha tenido grandes resultados. Me parece que muchos cristianos que tuvieron responsabilidades públicas no fueron suficientemente coherentes con el Evangelio y no hicieron suya la doctrina social de la Iglesia. También me parece que hay actualmente también en la Iglesia un compromiso muy fuerte en llamar a los laicos a construir comunidades cristianas, a ser catequistas, a preparar a las parejas para el matrimonio, tareas que puede llevar a cabo como cualquier cristiano, pero descuidando un poco su tarea específica en la sociedad, la de cambiar el mundo. Y por eso, si uno mira cuántos son los políticos católicos de primera línea, ve que no son tantos como tendrían que ser. Los grandes comunicadores sociales en los medios de comunicación social, los que son católicos, no son demasiado coherentes con su propia fe y muchos otros no lo son en absoluto. Por eso hay una desproporción entre los escasos laicos católicos bien situados en el mundo de su profesión para cambiar la sociedad, si se compararan con los muchos que se dedican a la construcción de comunidades cristianas. A la construcción de las comunidades de la Iglesia. Y en más del Pulso de la Fe, ahora sí la nota que le entrego enseguida es 100% vaticana. Mire, vamos a entrar con las cámaras de televisión a la Basílica de San Pedro y le presentaremos un viaje para descubrir los tesoros escondidos en la Basílica de San Pedro, ahora que se están celebrando los 500 años de su fundación. Concretamente, bajaremos al pasadizo clementino de las Grutas Vaticanas, allí donde reposa Juan Pablo II, ahí donde está Juan Pablo I, donde está Paulo VI, donde estuvo Juan XXIII. Podrá usted ver enseguida por televisión y conocer las Grutas Vaticanas. Las Grutas Vaticanas, un lugar de enorme encanto. El paso del tiempo se ha decantado en los numerosos testimonios artísticos que hacen viva y palpable la fe y la tradición de la Iglesia. En las grutas, el trabajo de conservación y restauración es prácticamente ininterrumpido y ahora ha vuelto a su antiguo esplendor el llamado periópolo, cuajado de capillas y lugares de devoción. Comencemos a descubrir estos tesoros artísticos. Nos encontramos en las Grutas Vaticanas, un espacio sagrado de fundamental importancia para la Basílica y que se encuentra entre el nivel de la necrópolis vaticana y el de la Basílica que está encima.
Un espacio que nace a finales del siglo XVI tras la realización de la gran cúpula de Miguel Ángel. Un espacio que sufrió una sistematización y ordenación durante el pontificado de Pablo V Borghese. Nos encontramos pues a principios del siglo XVI. Este papa unió por primera vez la basílica con los espacios subterráneos de las grutas. En aquella época se utilizaban para recoger legados. Las antigüedades y los testimonios de la antigua basílica que se estaba acabando de destruir, de demoler, para construir el nuevo templo vaticano. Y ahora las grutas se convierten en un lugar de la memoria. Parte de los monumentos sepulcrales, parte de los epígrafes antiguos y menos antiguos, y también parte de los frescos que se han ido descubriendo, han encontrado sitio en estas grutas vaticanas. Fue precisamente Clemente VIII el que hizo construir este pasadizo, que ahora es transitable, que ha subsistido hasta hoy y que gira en torno a la tumba de San Pedro, el llamado Perívolo Clementino. Y se ha realizado un gran descubrimiento. Han salido a la luz restos más o menos vistosos de frescos de los santos pontífices, mártires, que decoraban este lugar como una corona, como un cortejo de estos pontífices que se dirige hacia la tumba de Pedro. Y ha sido un bello descubrimiento porque redescubrimos la figura de estos papas, un poco olvidados. Redescubrimos este maravilloso simbolismo de los papas mártires junto al primer papa mártir, Pedro, que dio su vida por toda la Iglesia. Este antiguo corredor conservaba decoraciones pictóricas que a lo largo de los siglos fueron cubiertas con una capa blanca, el encalado, cuidadosamente retirada para devolver la luz las antiguas representaciones. En los nichos del pasadizo, finalmente, se encuentran las imágenes de mármol de los santos apóstoles procedentes del cimborrio de Sixto IV, un evidente reclamo a la Iglesia naciente, a Pedro y los primeros papas, a los mártires y a los personajes de la historia de la fe colocados en los fundamentos del cristianismo. Bueno, y con esta nota extraordinaria, como ve usted, muy buena nota, llegamos al final del Pulso de la Fe por ahora. Le quiero desear, a nombre de mis compañeros, el personal técnico, el staff y el equipo de producción del Pulso de la Fe, unas felices Pascuas de Resurrección. Invitarle una vez más a que acuda usted al curso sobre el Evangelio según San Marcos, que imparte un servidor de manera gratuita, todos los sábados de 11 a 1, en la Iglesia de la Esperanza de María. Es esta iglesia moderna que está frente a Perisur, del otro lado del periférico, en Zacatépetl. Inicia el curso el sábado 21 de abril. Nos vemos allí en el auditorio de la iglesia a las 11 de la mañana. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. La libertad, podríamos decir, es una rampa de lanzamiento para zambullirse en el mar infinito de la bondad divina. Pero también puede convertirse en un plano inclinado por el que resbalar hacia el abismo del pecado y del mal, y perder también así nuestra libertad y nuestra dignidad. Un encuentro breve pero intenso. Fue el mismo Benedicto XVI quien resumió en esta expresión la visita que realizó el domingo pasado al Instituto Penal para Menores Casal del Marmo de Roma. En su primera visita a una cárcel, el Papa ha elegido también a los adolescentes, como hizo Juan Pablo II en 1980. Ha querido escucharles, orar con ellos y, sobre todo, ser testigo del amor de Dios, un Padre siempre misericordioso y fiel, a pesar de los errores de sus hijos. Explicando la parábola del hijo pródigo, el pontífice precisó que precisamente el trabajo, la humildad, la disciplina de cada día crean la verdadera fiesta y la verdadera libertad. Con el afecto de un padre, Benedicto XVI repitió que una vida sin Dios no funciona, porque falta lo esencial, falta la luz, falta el gran sentido del ser humano. Los errores que cometemos, por grande que sean, no manchan la fidelidad de su amor. En el sacramento de la confesión podemos volver a la vida siempre y de nuevo. Él nos recibe, nos restituye la dignidad de hijos suyos,
Descubramos este sacramento del perdón que hace brotar la alegría en un corazón que ha vuelto a nacer a la verdadera vida. Los chicos viven el perdón en la medida en que se sienten aceptados. La concepción del perdón nace de aquí. Por eso ha sido tan importante para ellos encontrarse con el Papa. Representaba un momento de perdón y de recepción. El momento más fuerte fue en la pista de deportes, cuando el Papa aceptó sus regalos y escuchó la carta de los chicos. En esa carta se expresaban los sentimientos de todos. La habían preparado 2 días antes. Al reunirnos con los muchachos, hemos intentado elegir a los que tenían sentimientos comunes hacia el Papa. Además, sentirse abrazados por el Papa. Algunos no sabían si siquiera cómo moverse. Fue la emoción más fuerte que ellos y nosotros vivimos en esta circunstancia. Que loro e tutti noi abbiamo vissuto in questa circostanza.